Vamos unidad por unidad o módulo y pueda, bueno, del módulo 1, ¿sí? Ideas generales, preguntas en concreto, esto no lo entendimos, cómo podemos resolver esto, escribí tal cosa, algo puntual, que no tengamos que volver a repetir toda la explicación. ¿Alguien ya tiene preguntas? Así vamos por unidades, ¿sí? Una vez que cerramos los temas de la unidad 1, pasamos a la 2 y así sucesivamente. ¿Alguien trae ya preguntas? Una pregunta del examen. Sí. ¿Van a estar los textos que están al final de cada módulo? Los textos no son contenido a evaluar. Los textos son complemento para que vos puedas usarlos como una mención para que termines de leer al autor directamente de todo lo que se explica antes en el manual. Pero no hay preguntas directas de qué dice el texto, no hay interpretación del texto en sí. Se puede llegar a una frase, una alusión del texto, pero que está explicado en el manual el contenido, ¿sí? Pero no los tenés que estudiar literalmente. Con una leída, tener idea, creo que es suficiente. ¿Qué más de la unidad 1? ¿Qué es filosofía? Hacerse amigos de la sabiduría. Me parece que la mayoría viene en la expectativa de explíquennos de vuelta. Eso dicen sus caras. ¿Interpreté bien? El tema es cómo conectar todos esos temas, porque son como textos muy cortos y la idea es el mismo todo. Bueno, buen aporte. Podemos hacer una especie de esquema entre todos, con palabras principales, así nos queda un esquema del módulo 1, un esquema del módulo 2 y así. ¿Les parece? El coordinador me dijo que hagan preguntas, no hay que explicar todo. Expectativa y realidad. ¿Cómo andas? ¿Sufriendo? ¿Todavía no la abrieron? No. Sí, pero porque la tenía que volver. Claro, vos empezás a la vez en la tercera porque era mucho. Y este bueno. Ah, bueno. Yo también dije no, con el calor. Yo si soy alumno no venía. Está muy al horno alguno. Bueno, vamos con el módulo 1. Filosofía, ya sabemos todo, ¿no? Es toda una introducción a la filosofía. Por eso hay tantos temas. Él decía, hay muchos textitos cortitos que hablan de un montón de cosas a la vez. Palabras principales. Algo de los primeros subtítulos, vayan diciendo. Bien, gusto por lo complejo. Introducción a la filosofía. Esto del gustar habla de como del saborear, de ahí viene sabiduría también, ¿no? Que te guste saber, que te guste profundizar en los temas, a eso se refiere la filosofía. A ir a lo más complejo, a lo más profundo, ¿no? Una pregunta sobre algo no es que a la primera respuesta que me dan digo, listo, es así. Voy y pregunto a otros, indago, busco profundizar. Complejidad es sinónimo de profundizar. ¿Sí? De ahondar más y no quedarme con saberes simples. Me puedo quedar con saber sumar y restar, pero es más complejo saber multiplicar y dividir. ¿Sí? Entonces la sabiduría busca siempre un poquito más. Bien, después de acá, ¿dónde podemos ir? Si yo empiezo a profundizar y a ahondar, ¿qué se puede generar en la persona? Bueno, preguntas, inquietudes, cosas que van a hacer que aparece después esta palabrita, conversión. ¿Se acuerdan que este gusto por lo complejo hablaba de elevación? Como que cuando uno sabe más viene con decir, qué elevado cómo habla. Porque el elevarse es el profundizar más. Entonces, si habla de temas más profundos, son temas más elevados. Cuanto más profundizo en algo, más puedo hacer después algún cambio, ¿sí? Si yo profundizo en alguna idea que me interesa y demás, puede ser que empiecen a cambiar mis ideas. Si no averiguo más nada y me quedo con una sola versión, tal vez no va a haber un cambio en mi vida. Acá en el manual es donde les da el ejemplo, por culpa de la filosofía me peleé con mi novio. Porque cuando pensó mejor en esa relación, dijo, no, esto no es para mí. ¿Sí? Entonces, entre comillas, echarle la culpa a la filosofía es
me planteé cosas más profundas y tal vez esa no era la persona indicada. Entonces hay una conversión, hay un cambio en mi vida a raíz de esa profundización. Conversión es un cambio radical, no, ahora me gusta el chocolate y antes me gustaba el dulce de leche. Un cambio importante en ideas, en actitudes, en diferentes formas se puede expresar. Bien, y para esto la filosofía se hace muchas preguntas, ustedes dijeron antes. Hola, hay algunos que ya los tuve, otros que están actualmente y ya estoy un poco mareada. Pero me suena tu cara. Bien, para profundizar nos vamos a hacer preguntas. ¿Sí? Vamos a tener más preguntas que respuestas. Y hacer una introducción a la filosofía es algo que nunca hicimos y vamos a empezar ahora. No. Es algo que se hace naturalmente. Todos naturalmente hacemos filosofía desde que somos niños y preguntamos todo. ¿Sí? Queremos tratar de entender, porque para los pensadores el querer saber es algo natural del ser humano. ¿Sí? Busca ese conocimiento. Está en la esencia. Eso, está en la esencia. Y para llegar a esto complejo, eso, de lo simple a lo complejo. En los números es fácil, primero tengo que aprender a sumar y restar para después poder complejizar con multiplicar y dividir. Lo mismo en el pensamiento, ¿sí? No puedo empezar por lo más difícil y después seguir a lo más fácil. Entonces, esto de hacer preguntas, natural al ser humano, ¿sí? Como que está en la esencia del hombre, del ser humano en general. ¿Y qué más dicen las primeras unidades? Y el diálogo también está. Bien, el diálogo, porque habla todo el ejemplo de Sócrates. Mira, ni Sócrates. Ahí aparecía la coherencia. Paren, antes de eso, vamos a ir, porque por ejemplo está la historicidad y la incertidumbre ante la totalidad en el medio, que en realidad está bastante complicado ahí. Es esta noción, porque la filosofía busca esto de conocer todas las cosas, ¿sí? Como los fundamentos de todas las cosas, no puede saberlo todo en general. Entonces, esa totalidad de la realidad se va escapando cada vez más. No sé, hace siglos atrás, hablar de todo el mundo, no estaba ni América en ese concepto de todo el mundo. Entonces, desde los griegos, la noción de mundo y la noción de todo están asociadas y para ellos hablar de mundo y hablar de todo era algo posible de alcanzar, por así decirlo, ¿no? Es como que lo podías definir. Era esa realidad del temporal y lo que sería planetas, universo, todo ese sistema solar y demás. ¿Qué es lo que va a pasar? Cuando este mundo, que dice el mundo globalizado, ¿no? El avance, ese mundo cada vez mundo es cada vez más amplio, se nos va a empezar a escapar. No lo podemos explicar todo ni resolver todo, a pesar de que buscamos de alguna forma volver con la idea de globalización, por ejemplo, es tratar de volver a unificar. Pero ese mundo se va a ir fragmentando y disgregando de tal manera que se hace imposible. Eso es lo que genera la incertidumbre ante el todo, ¿no? Hablar de todo es como decir, bueno, todo el mundo hace esto. Bueno, es como imposible de ir a comprobar, ¿no? Es como para decir que todos lo hacen porque lo hacen los 5 que están al lado mío. Pero el mundo en general es inabarcable. Entonces, eso genera más incertidumbre y aclara que la filosofía está dentro de la historia. ¿No? Y en ese proceso histórico, ese mundo cada vez se hace más, hay más incertidumbre que cosa concreta. Vamos a tener que prender la luz, ¿no? Ya no se ve nada. Se hizo la luz. Bien, filosofía e historia van de la mano, ¿sí? Nadie piensa una idea porque se le ocurrió de la nada. Está en un contexto histórico que amerita que surjan ciertas ideas, o está en una época más adelantada de la historia y sabe ya lo que pasó antes o lo que dijeron antes. Entonces, hay que ver el contexto y esta línea de la historia.
Acá vamos a ponerlo de incertidumbre. ¿Sí? Ante el todo, ante la totalidad. Acá supone cosas que después están en la unidad 2. Ahora que ustedes ya vieron el resto de las unidades, acá esto está suponiendo toda la cuestión de la ciencia moderna. ¿Sí? Ese todo que supuestamente lo matemático era poder explicarlo, tener una respuesta exacta a todo, es lo que empieza también a dificultarse. ¿Sí? Entonces, la ciencia con su modelo científico no puede aplicarse a toda esa realidad. Por ejemplo, a las ciencias sociales sabemos que no se puede aplicar. Entonces, en ese mundo o en esa totalidad, habla de un instrumento. ¿Cómo le llama eso? ¿Cómo le llama ese instrumento? La racionalidad, ¿no? Racionalidad instrumental. ¿Sí? Como que todo puede ser explicado o estar organizado dentro de esa estructura racional. Entonces, cuanto más queremos abarcar, más se nos va escapando ese todo. ¿Sí? Cuando queremos, en una situación cotidiana, uno quiere tener todo controlado, de repente hay cosas que se le van a terminar escapando, como que se hace imposible eso. A esa imposibilidad es a lo que le llamamos incertidumbre. Al final cada vez tenemos más dudas o más cuestionamientos que certezas. ¿Sí? Pero esta es la medida, claro, desde la racionalidad instrumental, eso es todo lo que puede ser explicado racionalmente. ¿Cómo se le dice a todo lo que está fuera de este instrumento? Irracional. Ah, bien, sabían bastante. Lo irracional, y de este lado va a quedar más lo social, ¿no? Lo que no tiene esa estructura de la ciencia moderna. Acá vamos a poner como lo opuesto. Bueno, ven que ahí está como un alto y después ya viene lo del gusto por lo complejo, que ya lo pusimos. Y dentro de esta historia nace la filosofía. El comienzo. ¿Cuándo comienza? ¿En dónde? Con los griegos, en el siglo 6-7 a.C. Bien, Grecia, ¿no? Toda la parte de comienzo incluye la parte histórica, justamente. Siglo VII antes de Cristo, Grecia, ¿no? Toda la cultura de ese lugar específicamente. Hay toda una cultura oriental, ¿no? No es que no existe otra cosa que no sea Grecia. Pero esta es toda nuestra formación occidental, viene de este lado. ¿Y Grecia qué hace? ¿Qué funda como novedoso? Bien, la polis. ¿Todos eran ciudadanos de la polis? No. ¿Solo los? Hombres mayores de edad. Bien, mayores de edad, varones, nativos y no esclavos, digamos, ¿no? Libres. Las mujeres quedaban fuera de esa ciudadanía. ¿Y por qué la polis tiene relación con la filosofía? ¿Por qué nacen de alguna manera juntas? ¿Qué tienen de relación? Porque lo que era la polis, cuando se decía un problema, pero tenía que ser un problema como... Y ahí todos daban opinión. Y eso es lo que hace filosofía. Bien, la polis tiene como característica esto de argumentar, lógica argumentativa, ¿no? Usa algunas expresiones más exactas. Argumentar las ideas. Bien. Resolver juntos. ¿Nace el modelo de qué acá, políticamente hablando? Democracia, perfecto. Esto es lo novedoso de la polis, porque no se incurría directamente a algo violento, no había una única autoridad. La mayoría de los lugares y los pueblos de esa época se manejaban con monarquías. Entonces era algo raro esto que estaban proponiendo. Para nosotros ya es bastante común, ¿no? Pero para esta época era lo novedoso.
Bien, argumentar ideas implica, por acá dijeron, el uso de la palabra, saber expresarse, la oratoria, ¿no? Para poder argumentar y convencer a los otros. Y además de comienzo, hay otra palabrita. Bien, vamos a sacarla de filosofía. Hay distintas épocas. Lo que origina, ¿a qué se refiere acá? Bien, el impulso, la motivación, ¿qué es lo que me llevó, ¿sí? Y dio origen a que yo haga filosofía? Ese es más cercano a los contemporáneos. El primero era el asombro. ¿Sí? ¿Para qué época el asombro? La Platón Sócrates. ¿Y de qué época son? La antigüedad. Bueno, Sócrates, Aristóteles, los antiguos. ¿Por qué? Vieron que hoy en día es nada me asombra. Bueno, en esta época el asombro fue la motivación porque veían un montón de situaciones que no tenían una explicación. Entonces se asombraban más de lo que nos asombramos nosotros, aunque no debiéramos perder esta capacidad totalmente. Y frente a eso surgía el pensamiento, las ideas, y la filosofía tenía ese motor o ese impulso. Acá, origen, impulso. ¿Cuál era el de la modernidad? La duda, ¿sí? Descartes como el padre del racionalismo, acá de ejemplo. La duda como un método, ¿sí? No digamos, la gnosis del no poder conocer las cosas, no la incapacidad, sino del todo lo que daban por supuesto, ponerlo en duda para buscar esos fundamentos. Porque ellos vienen después de la Edad Media, donde todo estaba como impuesto o bajado por alguna divinidad también, entonces la razón empieza a buscar sus propios argumentos y no todo en Dios. ¿Y cuál decía Jaspers? Situaciones límites. Bien. Buenas. ¿Y cuál decía Feynman? Desesperanza. Buenas. Bien, estos son, bueno, acá podríamos poner a Jaspers. ¿Sí? La desesperanza y las situaciones límites son más cercanos a nosotros, son modelos más contemporáneos. A nosotros generalmente lo que más nos lleva a pensar y a hacernos preguntas y a hacer filosofía es una situación límite, una situación donde no es límite solo por el límite de la vida física, Claro. sino de angustia profunda, ¿sí? Algún duelo. Circunstancias. Y la desesperanza como ya esa situación extrema, ¿no? Donde no espero más nada. ¿Qué queda por delante? Eso es otro de los motores que nos llevan a hacer filosofía más actualmente. Bien, poli ya lo pusimos. Pregunta, diálogo. Bueno, acá. Una pregunta. Acá el diálogo también viene un poco de la polis, ¿no? ¿Cómo se llamaba el modelo de Sócrates? Ironía socrática. A modo así de diálogo, porque él iba haciendo preguntas y con las respuestas iba indagando a ver cuánto sabían de eso que decían que sabían, ¿sí? Entonces, acá es donde está todo el ejemplo, que está en el texto complementario, por ejemplo, también, todo esto de que el oráculo le dice que él es el más sabio, entonces va y empieza a indagar. ¿Por qué soy yo el más sabio? No porque no le crea al oráculo, sino porque quiere ver el fundamento, el porqué. Y le pregunta a los artesanos por el arte, por lo que supuestamente saben, y se da cuenta que no saben tanto, y de ahí sale ¿qué frase? Solo sé que no sé nada. Bien, ya con esta prueba. Solo sé que no sé nada. Es decir, el punto de partida, el considerarse ignorante.
Y tener una evitar humildad. la soberbia, ¿no? De que me las sé todas, porque si no, no voy a buscar ningún conocimiento más. La ignorancia como punto de partida. Ese es un poco el modelo socrático. Bueno, acá tenemos también los conceptos, ¿no? Cuando los griegos se preguntaban, se hacían preguntas como algo natural al ser humano, ¿qué encontraban como respuestas? ¿Qué usaban para definir algo? Bueno, a partir de una esencia se define algo, porque si lo defino por lo accidental, eso puede modificar, entonces no estaría conociendo el objeto. Lo accidental es lo que puede cambiar de algo. Esto es un pizarrón, si es blanco, verde, azul, violeta, puede ser violeta, tenemos que ir con blanco, pero el color no hace a que sea o no sea el pizarrón. Entonces, por las esencias se definen las cosas. Definir es poner un límite. Pero eso que definimos son conceptos. Mesa, silla, perro, auto, vaca, loro. O sea, todos son conceptos que se generan intelectualmente. Entonces, cuando nosotros percibimos y vimos una vaca, alguien nos dijo, bueno, esto es así, hace así, da leche, se llama vaca. Bueno, lo incorporo racionalmente. Pero siempre tuvimos algún contacto también por los sentidos. Entonces, ese concepto que es abstracto, a veces la misma palabra es usada para distintas cosas. ¿Sí? La palabra vela, o sea, ahora no se me ocurre otra. Nosotros en Argentina, Hay gato a que veces... evitar nos los referimos- equívocos. Era para definir que Bien, porque hay conceptos que son equívocos y para que sepamos, si yo le digo, bueno, las velas hoy están en el lugar que yo las dejé, uno puede estar pensando, las velas de que se me cortó la luz ayer, las velas del barco, las velas, ¿a qué te estás refiriendo con vela? Entonces, ¿Qué son? definirla ¿qué son? es decir, ¿qué es algo? Entonces, esto era la conclusión, digamos, de la pregunta del griego, ¿sí? Cuando se preguntaba que era algo natural al hombre, busca definir las cosas, busca ponerle un nombre, Profe, genera conceptos. lo que puede ser es el ejemplo de la rosa. Decía que era una rosa, pero puede ser de otro color, pero iba a seguir siendo una rosa igual. Claro, lo mismo, un ser humano. Ustedes son todos seres humanos, pero son todos distintos. Y con que tengas cuerpo y alma ya sos un ser humano. Después sos alto, bajo, rubio, morocho, lo que sea. No hacia lo esencial, es lo accidental o lo superficial. Es de lo que después en el ejemplo de Platón hablaba de esencias y apariencias, ¿sí? Que va a venir después. Bien, dentro de este mundo griego tenemos el mito y el logos. Ya no sé dónde ponerlo. Ambos son cosas verdaderas, ¿sí? Logos está más referido a la razón. palabra verdad es verdadera. Sí, el mito para nosotros, ya después del siglo XVII en adelante, es como, esto es mito, es porque es mentira. Pero para los griegos, los mitos de su tiempo, Eran palabras verdaderas. eran palabras verdaderas, eran explicaciones de una cosa real. Sucedía esto, pero como no tenían del todo las herramientas, definían las cosas o las explicaban recurriendo al quien daba origen a todo, que eran los dioses. Entonces siempre el fundamento de Dios era el respaldo. Todo lo que vos no llegabas a explicar racionalmente, se lo adjudicabas al origen de ese mundo dado por los dioses. Entonces desde ahí explicaban algo que sucedía realmente. Lo que se dio después es pasar del mito a que se proponga todo ya con logos, con argumentos. Esa palabra verdadera y demás, en el logos ya tiene un fundamento racional, tiene una explicación racional y no una referencia a los dioses, ¿sí? Pero ambos conceptos hablan de verdades, de cosas que son realidad. Y ahí aparece también la definición de verdad y de realidad, ¿sí? Como decíamos recién, que las cosas se definen por su esencia, es la verdad de algo es si eso permanece. Es verdad que esto es un pizarrón, sí, pero si esto cambiara todo el tiempo, mañana venimos y esto se llama lápiz,
no tendríamos forma de decir cuándo hay verdad, porque todo tendría que empezar a conocerlo de vuelta. Entonces, en esa realidad es lo que nosotros percibimos, y hay verdad cuando lo que yo digo y sucede en esa percepción hay coincidencia, ¿sí? Es verdad que hoy es domingo, y van a decir, no, no hay una asociación entre lo que percibo y lo que está diciendo. Bien, eso es lo que está todo dentro de mito y filosofía, mito y logos. Después termina ya en punto 9 con el para qué sirve la filosofía, cuál es la función. ¿Para qué sirve? Si no, nos estamos muriendo de calor acá. No sirve la... No sirve para nada, porque no Porque está, porque no está, no sirve para nada porque no está con el poder, o sea, no sirve a Con nadie. el servicio, Claro, el servicio de nadie. Ni tampoco con lo que se entendía de servir como la utilidad, ¿sí? No nos es lo útil inmediatamente me resuelve algo. Claro. Entonces, como no es útil, siempre me visto para qué me sirve, porque no lo veo aplicado a algo concreto después. Y también porque no está al servicio de nadie. Las ideas no tienen que ser para responder a alguien y seguir las ideas de otros, sino para tomar conciencia propia. Y alguien dijo la frase, sirve para una función crítica. ¿Sí? Crítica en el buen sentido, en el sentido de constructiva, ¿sí? El cuestionar es la crítica. No está mal ser crítico, está mal criticar nada más que para humillar a alguien en Porque ese en la sentido. crítica se ve que es intelectual la persona que critica. Porque claro, si yo tengo un planteo, es porque estoy pensando por lo menos. Después puedo llegar a la misma idea que el otro tal vez, pero me la planteé yo y la procesé yo. No repetí, por eso no estoy al servicio. Lo dice él y yo lo repito porque lo dice él. Entonces, esta es la función principal en la sociedad. Si yo no soy crítico de mi tiempo, de mi época, de mi familia, de mis amigos, es como que nada se cuestiona, entonces nada se profundiza. Todo queda ahí, no se habla, entonces no tiene mucha profundidad eso. Entonces, ahí tienen, bueno, ¿para qué sirve? Incomoda, criticar, entristecer en el sentido de que a veces hay cosas que generan cierto dolor también, ¿no? El entristecer, dicen, no hay filosofía si no entristece, sino me cuestiona cosas importantes también, que a veces uno toma la decisión, aunque no es lo que más le gustaría tener que hacer, pero sabe que es lo que le conviene. Bien, ¿algo más del módulo 1? ¿De las pasiones en qué sentido? O las del principio, la de que es un espíritu de aventura. Ah, bueno, esas son las características que están acá al comienzo. Dentro del gusto por lo complejo y demás, ese espíritu aventurero de que yo me voy a encontrar, de que yo puedo también ser crítico de Platón y de Aristóteles, aunque son Platón, Aristóteles. Esas características también, pónganlas, ¿no? El adentrarse en un mundo tal vez desconocido, el atreverse a preguntar a los que son los sabios de la filosofía, estar dentro de esa primera parte del gusto por lo complejo. ¿Qué más? ¿Nos salteamos algo más de la 1? ¿Dudas? Ven que el texto A de qué habla, del solo sé que no sé nada de Sócrates, entonces no es que lo tengo que estudiar directamente, y el texto B, criticar lo establecido, la función que tiene la filosofía, criticar. Esto es así porque es así. Bueno, o lo seguimos haciendo así porque siempre lo hicimos así. Vamos al módulo 2, que es el de los más larguitos. Sí. Sí, sí, llego a la otra casa.
dos está bien separado todo el tiempo como en dos grandes partes. ¿Cuáles son esas partes o esos aspectos? Estamos hablando de epistemología, ¿no? Digamos, la mirada filosófica de aquellas cosas que son consideradas ciencia, ¿sí? Entonces se pueden universalizar y demás en el sentido de la palabra ciencia de la naturaleza, más que nada, ¿no? Sí. Perdón, una pregunta. Epistemología puesta en palabras comunes. ¿Qué sería? Episteme significa ciencia, es hacer ciencia de lo que es ciencia. O sea, o estudiar el estudio de aquello que es considerado ciencia. Bien, la base que toma Platón. De acá venía lo de... Para que sea ciencia tiene que ser algo que se sostiene. No podemos hacer ciencia de algo que permanentemente cambia, ¿no? Por eso los griegos buscaban lo que permanecía, estaban tan insistentes con las esencias, la sustancia de las cosas. Bueno, acá lo primero que hay que tener claro, ¿cómo piensa Platón? ¿Hay una sola realidad? ¿Hay dos realidades? El dualismo, bien, hay dos realidades. Hay un mundo de las ideas, que es un mundo racional, y un mundo sensible. Que es de la experiencia, de lo que percibimos. ¿Y dónde está la verdad de las cosas? En el inteligible. ¿Las esencias dónde están? ¿En el mundo sensible o en el ideal? Ideal. En el de las ideas, bien. Ese es el amor platónico, ¿viste? El amor ideal. Bien, entonces, dentro de estos dos mundos, acá hay esencia, y en este otro mundo, ¿qué hay? Bien, de las esencias hacemos ciencia, ¿no? Episteme, ciencia, esencia, va todo de la mano. Y acá es donde están las apariencias. Acá dijimos hay opiniones. Opiniones, lo mismo. ¿Sí? Las dos realidades. Acá están las cosas universales también. Y si acá está lo universal, ¿qué hay abajo? ¿Qué es lo opuesto a universal? Particular. ¿Sí? Entonces, todo lo que es ciencia al estar dividido... Permiso. Buenas. Sí, pasá, fíjate de por allá que hay un poco de sol. Ok. Todo lo que tiene que ver con lo que es, de lo que se puede hacer ciencia es todo lo abstracto, es todo lo intelectual, ¿sí? Acá están las esencias. El texto ahí usa ese apartado que saca de él diciendo lo bello en sí, la belleza, un trabalenguas parece. ¿Por qué? Porque las esencias están acá, ¿sí? La belleza, con mayúscula diríamos, está ahí. Después lo que nosotros percibimos acá, particulares, vemos un montón de cosas que cuando decimos, esto me hace acordar a la idea de belleza, entonces esto es bello. Porque toma parte o se relaciona con esa idea de belleza. ¿Sí? Entonces, acá va a ser donde estén todas las ideas. Acá es el mundo sensible. Sensible porque se capta por los sentidos, ¿no? Todo lo que se percibe es por los sentidos. Y esto es todo por las ideas, por eso es intelectual. Y ven que en este módulo empieza como a plantear las problemáticas. El problema del fundamento, el problema del cambio, el problema de lo universal. ¿Cómo le llama a los que hacen ciencia y conocen las esencias? ¿Y qué característica
parecida filosofía le da. Ese es el filósofo, bien. ¿Y el otro? Bien, y este es el filodoxo. ¿Este no sabe nada y es puro chamullo, el filodoxo? Conoce muchas cosas, pero no algo así. Bueno, ¿vieron cuando uno dice, bueno, yo opino de algo, tengo como un cierto conocimiento, pero no soy experto? ¿No? Bueno, los argentinos opinamos de todo y creemos ser expertos, pero Pensamiento básico. claro, como que tengo una idea, entonces puedo opinar, pero no puedo hacer ciencia en base a lo que es solo una opinión. Entonces, acá hay un grado de conocimiento, lo único que él le llama grado inferior y grado superior. Pero en los dos hay conocimiento. ¿Sí? Es como que el que tuvo la posibilidad de ir, estudiar, formarse y tiene un título y es, no sé, ingeniero y edifica una fábrica de tantos pisos con tantas cosas, él tiene el conocimiento fundamental, ¿sí? Tiene este grado superior de conocimiento porque sabe cómo hay que poner las cosas para que eso se construya de esa manera. En el grado inferior puede ser un grado aprendido por experiencia. El abuelo, el padre, era albañil, entonces aprendió viendo al padre y sabe que pone los ladrillos así, queda. Pero no tiene el conocimiento de la ciencia, no fue a estudiar ingeniería, pero él sabe poner los ladrillos y te hace la pared, por experiencia. A los artesanos, decía, y los Bien, el dibujantes. ejemplo de los artesanos, que además son cosas que después no salen idénticamente iguales, ¿sí? Son todas de lo particular. Entonces, son grados de conocimiento, un grado mayor y un grado inferior, pero conocimiento al fin. El problema del fundamento, entonces, es donde se plantea esto. Tenemos que, para poder hacer ciencia, tener algo a lo cual aferrarnos. Tiene que haber un fundamento, una esencia. Ahí es donde distingue los dos grados, lo bello en sí, el concepto de verdad. Si no hay algo a lo que me pueda aferrar, hoy es verdad que esto es un marcador y mañana no. Entonces, no podríamos nunca empezar. Y ahí es donde después viene el problema de lo universal, ¿no? Que ahí viene lo de las artes y demás. El arte no entra en esta categoría de ciencia, ¿sí? Porque hacer arte o lo que sería analizar una sociedad, al ser humano, no hay una ciencia o una respuesta a eso. ¿Ven que dice? Son saberes derivados de la experiencia, de las sensaciones, conocimientos derivados de la experiencia. Por lo tanto, son particulares y contingentes. ¿Ven? Están de este plano. No los consideran ciencia a lo que serían las ciencias sociales todavía acá. Porque dice que es una copia de la copia del mundo de las ideas. Claro. Y acá hay cosas que en realidad no hay una única forma de hacerlo, no puedo hacerlo universal. Entonces no le puede dar el título de lo que para Platón es ciencia, porque tiene que ser algo establecido. Entonces acá está lo universal y acá está lo particular. Y lo particular siempre es contingente y lo universal, vamos a ponerlo acá, necesario. Sí, después va a venir la parte de A es igual a B y B es igual a C, necesariamente A es igual a C. Es un poco para explicar a qué se refiere con necesario. ¿Sí? Como que no queda otra, tiene que ser así y no hay otra forma. En cambio, en lo contingente puede ser de una manera, puede ser de otra, puede no ser. No hay una cuestión de necesidad. Bien, después viene el problema del orden. ¿Sí? Esto sería como la base. Este mundo, para los griegos, está ordenado. Hay un orden en esta realidad. Lo que hace el ser humano es tratar de entender esa lógica que tiene el mundo. Entonces plantea un orden del ser de las cosas que va a ser objetivo
¿De quién depende si es objetivo? ¿Depende de la persona o depende del objeto? Depende del objeto. Todo lo que es objetivo. Cuando queremos hablar de algo objetivo, es cuando un poco nos queremos separar nosotros como sujetos y hablar de una realidad que todos evidentemente pueden acceder y no depende de mi opinión particular. Entonces, para los antiguos las cosas, todo lo que es el ser, tenía un orden, ¿sí? Ahí estaba puesta la luna, ahí está, no vino alguien y dijo, bueno, voy a armar el sistema solar. Se encontró con un orden ya establecido de las cosas. Ese es el orden que tienen los seres en sí mismos y habla de una razón objetiva, ¿sí? Porque para las dos cosas se usa la palabra razón. Entonces quizá ahí antes dijiste esto y nos confundía porque las dos son razón. Y la subjetiva depende del sujeto, ¿sí? Cuando uno usa la expresión, pero esto es subjetivo, porque depende de dónde lo veas o lo que a vos te guste. Entonces, esto va a ser algo fijo y ya establecido, las cosas están ahí. Después el ser humano, desde su lugar, ¿sí? Desde su perspectiva, con su inteligencia, va a tratar de explicar este orden. Bueno, ahí donde está, en el punto 5, que dice la ciencia y la razón, y el problema del orden está la razón objetiva y la razón subjetiva. Acá ya estamos después pasando a la época moderna, ¿sí? La razón subjetiva, esta, ¿puede utilizarse sola? ¿Hay algo que explicar si no hay objetos? No. Entonces por eso dice que esta razón subjetiva siempre va a depender de esta, de la objetiva. Porque si no hay objeto que analizar o que conocer, no hay nada que razonar, digamos. ¿Sí? Entonces, esta es la base para después entender lo que viene en el punto 6, cuando explica todo esto de la teoría, si es el centro de toda la Tierra, si es el centro del Sol y demás. Se entiende a raíz de esto. Y acá aparece también el método de la ciencia, porque acá ya estamos suponiendo la ciencia moderna, ¿no? Deductivo, demostrativo, ¿no? Se puede usar las dos. ¿Cuál es el método que utiliza ese ser humano para hacer ciencia? El método deductivo va a ir explicando y deduciendo verdades a partir de otras verdades. Entonces, ahí está el ejemplo del A es igual a B, B es igual a C, conclusión, A es igual a C. No está dicho antes, pero lo puedo deducir o inferir yo con la inteligencia. Este método era el propio de la matemática, la geometría. Y esto dio lugar a lo que era la ciencia moderna o ciencia nueva. Sí, este método parte de verdades evidentes, los axiomas matemáticos, por ejemplo, para tener un punto de partida, si no siempre irían hasta el infinito. Si te digo, bueno, esto se basa en esto, y explícame esto, y esto en esto, y esto se... Bueno, tiene que haber un punto, una verdad evidente que no necesita ser demostrada para tomar como referencia del punto de partida. Y acá viene el problema de este mundo, de este orden. ¿Cómo se llaman las dos teorías? Geo y helio. Bien, geocéntrica y heliocéntrica.
¿Esto qué quiere decir? Que de repente estaba la Tierra y después se cambió y dijo, no, ahora voy yo y va el Sol a ser el centro de ese universo. Geo significa tierra, Helio, Sol. Esto era la razón subjetiva. Cuando quiso explicar, porque empezó a encontrarse con ese mundo o ese universo, empezó a explicar que esto funcionaba de esa manera. La Tierra estaba en el centro, que era desde donde ellos veían, y desde ahí empezaron a ver el resto del sistema solar. Pero esto, con Copérnico, con Galileo, va a caer esa idea. ¿Sí? Acá va a venir la hipótesis de Copérnico, que después, bueno, Galileo lo que hace al tener el telescopio y todo el desarrollo más de los instrumentos, porque claro, hasta acá creían esto, porque tampoco tenían tanto desarrollo tecnológico, por así decirlo, para acceder a ese conocimiento. Entonces se suponía que funcionaba así. Cuando avanza la ciencia, ya siglo XVI, XVII, sobre todo, el auge de un montón de estos pensadores que van a demostrar, la hipótesis de Copérnico la va a demostrar Galileo y va a decir el Sol es el centro. Entonces, eso es la razón subjetiva, es la explicación de la realidad desde la perspectiva del sujeto. Siempre fue el Sol el que estuvo ahí, la razón objetiva. Lo que pasa es que la perspectiva del ser humano era incapaz de acceder directamente a ese conocimiento. ¿Sí? Por eso se puede dar esa modificación. Aparte porque también dijimos que es histórico. Lo de la razón subjetiva y objetiva venía del cristianismo también. Para el cristianismo sí, ese orden que para los griegos, para todos venía tal vez de los dioses o de los creadores, digamos, de los fundamentos de ese universo, el cristianismo le adjudica ese orden a Dios. Siguen sosteniendo esa misma idea. Pero en realidad ya de los griegos desde antes. Pero los griegos ya antes creían esto, de que todo estaba ordenado. Y ese cosmos es un sinónimo de mundo, claro. Que cada uno en la época le fue agregando, le fue dando su mirada. Después se lo adjudica a Dios en la cristiandad, los modernos ya se van acá. Sí. Profe, cuando habló de ser, ¿se refería exactamente a un ser vivo o también A todo lo que es. Cualquier objeto, cualquier cosa objetivable, digamos. Bien, entonces acá aparece en el punto 6 estas diferencias, lo geocéntrico y demás. Copérnico, Y acá empieza un tema con la cuestión de este mundo, de este cosmos. Se empieza a convertir este mundo ¿en qué? En una máquina. Sí, a lo largo de esa historia el hombre se da cuenta que puede exprimir de alguna manera ese mundo, ¿sí? Que va a explotarlo al máximo para buscar todos sus beneficios. Por eso hoy el mundo está hecho bolsa, porque lo fueron exprimiendo desde aquella época. Que el mundo tenía como un funcionamiento, por eso la expresión máquina, como entre comillas, ¿no? Funciona de una manera, es una herramienta que si yo sé cómo funciona, la puedo trabajar, la puedo explotar y obtener mis beneficios. ¿Sí? La naturaleza es cíclico. Claro, es esa naturaleza que ya está dada, que la ve como algo mecánico, ¿sí? Como algo que si sé cómo funciona, se va a volver a repetir, ¿sí? Esto de que es cíclico, está bien. Entonces, cuando ese mundo empieza a ser máquina, si yo sé cómo funciona la máquina y ella no sabe cómo funciona la máquina, ¿quién puede dominar mejor ese mundo? El que sabe. Entonces, acá viene el problema del saber es poder. ¿Sí? Porque me daba poder sobre ese mundo. ¿Ven? Esa frase es de Bacon. Acá Bacon lo nombra, así Bacon dijo esa frase y no lo nombra nunca más. Pero la frase es súper importante porque en base a esto uno tiene que poder explicar todo ese mundo y de qué se trata. Sí. Interpretar al mundo como una máquina tiene que ver con la visión mecanicista. Claro, es lo mismo. Es eso mismo. Claro, la visión mecanicista es la visión de ese mundo como algo mecánico, que funciona de una manera y que se va a volver a repetir, es cíclico.
Bueno, y al saber cómo funciona uno puede adelantarse, ¿sí? Nosotros hoy sabemos que hasta como la semana que viene nos vamos a morir de calor, porque los que estudian el clima ya saben que el calor sigue, a veces les pifian, pero la experiencia humana puede fallar un poquito. Pero cuando uno conoce las cosas se puede ir adelantando, ¿sí? Puedes prever algo y puede predecir también para solucionar antes. Bueno, y acá viene la visión, ¿no? Como que estos que tenían el saber, ¿no? Todo, cuando uno piensa en los científicos, piensa Einstein, no sé, todos, el delantal blanco, el laboratorio y la figura de varones, ¿no? Entonces acá hay una pequeña alusión, porque el texto complementario trata de reivindicar un poco esto. Todo lo que era esta ciencia moderna era cuestión de varones europeos que legitimaban su propio saber, iban teniendo dominio sobre ese mundo. ¿Sí? Si venías de África, tal vez era como algo raro, no era el que tenía la herramienta del poder. Estaba como muy centralizado en Europa. Por eso dice esto, una mirada del varón, bueno, que era el que objetivizaba. A esto es a lo que le llaman, porque acá dice estereotipos androcéntricos, como que son modelos, estereotipos basados en el varón. A eso se refiere con esas palabras. Y las mujeres eran colocadas del lado de lo irracional, no de la loca, la bruja, por eso el texto complementario habla de la cacería de brujas, porque era la manera de callar de esa época y terminar matando directamente, ¿no? Pero todas las épocas de alguna forma, porque se quiere tener esto siempre, todo fue un tema de poder. Copérnico, Galileo, vos venís a cambiarnos del mundo, chau, ¿no? Era una herramienta de poder, no era que entonces, ay, queremos saber más del mundo. Sí, queremos saber más para dominarlo. Si viene otro que sabe más que yo y lo quiere dominar, es un problema, entonces tengo que tratar de deshacerlo, de callarlo. Bueno, las mujeres en esto prácticamente no tenían lugar. Bien, y ahí habla de las características de esta ciencia moderna, ciencia nueva, esta. Que es la ciencia de lo que era ciencia en la modernidad. ¿Sí? Las ciencias naturales, la física, la matemática, eso era ciencia para el siglo XVI, XVII, XVIII. Recién para el siglo XIX dijeron, bueno, lo social también tiene una característica de ciencia, que es lo que viene a partir del punto 7. También existe. Y acá, anótense que ahí dice las 4 características de la ciencia moderna. ¿Se las marcaron en el libro? ¿Todos o hay alguno que está perdido y dice que no? ¿Sí? Perfecto. Porque en el examen a veces en los modelos hay muchas referencias. De las 4 características de la ciencia, entonces ténganlas anotadas ahí específicamente. Esto de eliminar las cualidades secundarias, reducir lo simple a lo complejo a lo simple. Todo se resuelve en la técnica, ¿no? De un instrumento, tic, se resuelve. Y así el mundo se convierte en dominable. Bien, esto es modernidad. A esto se refiere con ciencia en la modernidad. En el punto 7 es como si empezara otra unidad diferente casi. Es como que pasa, todo esto es la ciencia física, matemática exacta, y a partir del punto 7 hace una gran división y va a explicar las ciencias humanas, sociales, ciencias del espíritu lo llaman. Bien, ¿qué pasa con este tipo de ciencia? ¿Puede ser universal? ¿Va a ser cíclica? ¿Va a tener todo esto como tenía la moderna? No, pero al principio se trataba de ponerle el mismo método, todo, aplicarlo a lo humano y evidentemente no funciona. Entonces las ciencias del espíritu ya siglo XIX, año 1800 en adelante, eso también, tengan la ubicación histórica. Empieza a cuestionarse siglo XIX, años 1800 hasta 1900.
si todo puede ser medido, porque todo era tan matemático, exacto, por así decirlo, que se empieza a cuestionar que hay cosas que no son tan medibles exactamente. Y ahí aparece Dilthey con las ciencias del espíritu. Para hacer ciencia tiene que tener un método. Entonces, si el método deductivo que aplicaba la ciencia moderna no nos sirve para esto, ¿qué método le vamos a aplicar a estas? ¿Pero cómo se llama el método? Bien. O interpretación también se puede decir. Sí, la hermenéutica es esta herramienta, por eso es una metodología de interpretación, que nació un poco con la interpretación de Lutero, de los textos de la Biblia y demás, que después se fue aplicando a distintos contextos. Siempre para una ciencia social tengo que suponer la interpretación. No hay una respuesta exacta, ¿sí? La misma frase dicha a una persona y dicha a otra genera reacciones diferentes. A uno le importa más, a otro le importa menos. Entonces, no hay una única respuesta a todo. Y cada uno interpreta desde un contexto. No es lo mismo vivir en Europa, vivir en Argentina, vivir en África y ver el mundo. El mundo visto desde cada lugar tiene perspectivas distintas porque cada uno tiene su propio contexto, su propia historia, sus capacidades y demás. Entonces, siempre que interpretamos algo lo hacemos, ahí el texto usa esta expresión. ¿Horizonte de qué? Desde un horizonte de sentido. Que esa es mi percepción de realidad, ¿sí? Desde el ambiente, la familia es ese primer ambiente, que me dio un horizonte de sentido. Y uno cuando empieza a descubrir, la familia le transmitió una idea que a veces la comparte, a veces no. Pero vemos el mundo desde esa perspectiva. Ahí es donde pone el ejemplo de las vacas. Si yo estoy en la India, la vaca es sagrada, pero estoy en Argentina, la vaca se come. Horizontes de sentido bien distintos frente a una misma circunstancia. Lo mismo con los idiomas, ¿sí? Siempre hay una interpretación o de signos en el caso del idioma, o interpretación también a veces de actitudes, de culturas, ¿no? De costumbres. En el caso del idioma, si nosotros leemos en español perro, lo entendemos, sabemos de qué se trata. Si lo leemos en alemán, si no lo interpretamos, entonces no hay conocimiento. ¿Sí? Para que haya conocimiento tengo que poder interpretar. Si no lo puedo interpretar porque no conozco ese idioma, no conozco esa cultura, no conozco lo que sea. Y acá empieza también, siempre está mezclado el poder, creo que es algo de la humanidad. En estas interpretaciones o estos horizontes de sentido, claro, en el ámbito familiar, bueno, los padres se transmiten a los hijos, el contexto ahí es ese grupito. Pero este horizonte de sentido también nos da poder. El adulto tiene poder de ese horizonte de sentido que le transmite al niño. Como que se va creando en eso y tiene una autoridad o un poder sobre el otro. Todo el tiempo hay relaciones de poder, no son ni buenas ni malas. Algunas pueden generar mejorías, otras no, pero ese poder siempre existe. Hay uno que tiene un poder sobre otro. Este horizonte de sentido a nivel familiar es chiquito. No, lo que me enseñaron a mí, pero a nivel universal, ¿sí? Este poder está dado, los medios de comunicación, por ejemplo, los países que son potencias, como que ellos tienen más herramientas para mostrarnos su mirada del mundo. El mundo es esto, ¿sí? En Argentina nos importa el dólar, y el dólar ni siquiera es nuestra moneda. O sea, es como que se instala una visión, se instalan los temas desde un horizonte de sentido. Y esto genera visiones de mundo, cosmovisiones. Y siempre se hacen desde una perspectiva y siempre tienen alguna
fundamentación o interés particular. Cosmovisiones son la visión que tenemos del cosmos, del universo, del mundo. Entonces, ¿cómo vemos al mundo? ¿Con qué lupa? ¿Sí? La que tiene... Entonces, si nosotros prendemos la tele, un medio de comunicación me dice una cosa, otro medio me dice otra. Bueno, ¿y yo qué pienso? Ahí es donde uno tiene que empezar a hacer la función crítica de la filosofía. Porque si no puede quedar al servicio... Ah, sí, porque lo vi en la tele o lo dice en Twitter. Y ahí empezamos a darle legitimidad a todo. Bien, lo que se va formando son cosmovisiones. Y esto te da poder, porque el mundo empieza a mirar desde la perspectiva que a vos te importa. ¿Sí? Lo que querés que vos querés que vean, lo que no, no se ve. Y los medios de comunicación son como la herramienta. ¿Quién de acá tiene un medio de comunicación? ¿Tiene una radio? ¿Tiene un canal? No es tan fácil. Entonces también el poder adquisitivo, la palabra poder, entra todo, ¿no? El que tiene más plata, generalmente también tiene más poder en el mundo. Bien, y ahí hay una frase de Nietzsche, esto de no hay fenómenos morales, sino una interpretación moral de los fenómenos. Esto, bueno, si estoy en Qatar y estoy toda cubierta, está bien. Si yo hoy estoy acá en Argentina y ustedes me ven toda cubierta, dicen algo raro, ¿no sería? Y nadie me va a decir está bien, ¿sí? O está mal. Ponete lo que quieras, pero sería raro, ¿no? Y estaría permitido usarlo o no. En cambio en Qatar, si me lo quiero sacar, me matan. ¿Sí? Entonces, no es que en sí mismo usar la vestimenta que te cubra todo el cuerpo está bien. Está bien si estoy en Qatar, para la mujer en ese caso. Entonces siempre hay una interpretación, depende de quién esté observando o dónde esté, en qué cultura. Y el texto complementario, ahí hace alusión a la llegada de Colón a América, que es interesante porque en realidad habla de todo lo que interpretó Colón. ¿Qué hacen estos desnudos y estos desnudos y qué hacen estos vestidos? Pero ¿quién tuvo más poder para instalar su visión? El europeo. ¿Sí? Después empezó a reivindicar y decir, che, pará, lo que estaban acá hay otra parte, otra visión de la historia, digamos. Bueno, esto es lo que se va, digamos, subsanando a medida que crecen los medios también de información y demás. Bien, después viene más allá de lo permanente, el devenir, la historia. Es muy largo. Acá habla de Marx y Hegel, que en realidad es un poco la dialéctica hegeliana. Para las ciencias humanas, todo es movimiento, dicen estos autores más contemporáneos. Devenir. ¿Sí? Devenir es que algo viene, siempre una nueva posibilidad. No es una repetición exacta de lo mismo, de hoy es el mismo día mañana, no lo exacto como el día de la marmota, sino posibilidades, ¿sí? Potencialidades. Hoy no pude tal cosa, hoy, pero mañana tal vez sí. Devenir implica movimiento. Todo está en permanente movimiento, no solo el ser humano, la misma realidad. Acá retoma lo de Heráclito, no nos bañamos 2 veces, hasta luego, en el mismo río. Al final los anteriores a Sócrates tenían más razón que Platón y todo eso. Todo está en permanente cambio, ¿sí? Me voy a Mar del Plata todos los veranos, ni yo soy el mismo, ni el agua es exactamente la misma. Entonces, es una mirada distinta ya de la realidad, ¿no? Donde no hay algo que esté fijo, como se planteaba en la antigüedad. Bueno, las ciencias naturales conocen el movimiento a partir de lo fijo. Esto está acá y se mueve. La sustancia determina lo que es realmente la cosa. Bueno, acá viene a hablar de dialéctica. Hay una dialéctica natural. Este es el proceso cíclico. Nace, se reproduce, muere. Nace, se reproduce, muere. La dialéctica es esta vuelta que en el caso de la naturaleza no tiene otra posibilidad
Dice, no es que la rosa dice, bueno, mañana voy a ser Margarita. No puede aspirar a otra cosa más que a desarrollar todas las capacidades de ser rosa, ¿sí? Y eso es siempre cíclico. La semilla de jazmín no va a salir un jazmín, no va a salir manzana. En cambio, dice acá después Hegel, que hay una dialéctica ¿cómo? ¿Social le pone? ¿Qué palabrita exacta usa? Del espíritu me parece que usa. Bien, lo espiritual, ahí está. La dialéctica espiritual, ¿qué tiene de diferente? No es aburrida o repetitiva o cíclica. Hay superación. Bien. Sublimación, usa este término. Les pongo las palabras concretas para que usen esos términos. Es sinónimo de superación. ¿Sí? Entonces, es como que hay un devenir, siempre viene una posibilidad, pero voy teniendo distintos planos. Voy como ahondando. Y acá hice una elección que después acá se puede repetir, pero ya con una experiencia anterior. Siempre hay una superación. No porque todo sea positivo. De los errores se aprende. Entonces, algo malo que a la siguiente es una superación de ese error. ¿Sí? Entonces, esta es la mirada de la dialéctica espiritual. Algo que profundiza el principio y el fin no coinciden, están en planos diferentes. ¿Sí? Pasó mucha agua bajo el puente, entonces esa superación fue subiendo. En el caso de la dialéctica natural, el punto de partida es al mismo tiempo el punto de llegada. No hay superación. Entonces lo humano tiene que ver desde esa libertad. Y para que algo se realice realmente acá, para que sea superación, tengo que realizarlo. Si yo me quedo que, ay, quiero ser ingeniero, pero nunca lo realizo, no soy ingeniero. ¿Sí? Todo lo que realizo es lo que va definiendo lo que soy. Puedo definir ese ser, no está cerrado ni establecido de antemano. ¿Cuándo se termina de completar lo que yo soy? Cuando me muero, tal cual, o sea, nunca mientras viva. Todos los días es otra posibilidad, es movimiento, la gira la rueda. El día que me morí, llegué hasta acá, ahí está el final. ¿Qué soy? Hasta lo que decidí en ese último instante para atrás, todo eso que me construí. ¿Sí? Por eso hablamos mucho del legado, ¿no? Cuando se terminó mi vida en este mundo, ¿qué le dejé? Bueno, soy todo esto que dejé, que decidí ser antes. ¿Sí? Hasta el último instante hay posibilidad. Realizar el ser es construirlo directamente. Incluso la libertad, si no la pongo en ejercicio, no soy libre, bueno, soy libre. Tengo que efectivizar, tengo que hacer ejercicio de esa libertad. Lo objetivo, lo positivo, lo negativo, la libertad. Punto 9. Ahí es donde está lo de las dos dialécticas. Los 3 pasos, ¿no? Bueno, un impulso, bueno, ya soy tal cosa, ahora quiero hacer tal otra, la realizo, ¿no? El proceso termina acá. Y después termina la unidad como diciendo, bueno, el sujeto que venía siendo más protagonista de todo, la persona, va a empezar a quedar desplazada. Descentralización del sujeto. El sujeto va a quedar desplazado de ese protagonismo, de ese, digamos, manipulador que puede gobernar todo o dirigir todo. Y va a poner 4 ejemplos, el de Darwin, el de Marx, el de Nietzsche y el de Freud, donde se le escapa al ser humano algo, ¿sí? El inconsciente, algo que vos no tenés dominio sobre eso. Entonces el sujeto no va a ser alguien tan importante, van a empezar a quedar como a la misma altura, ¿sí? Del resto de los seres o de la realidad. Empieza como a caer
este poder que tiene el ser humano, el individuo, sobre el mundo y sobre las cosas. ¿Ven que dice que termina siendo un sujeto sujetado? ¿Sí? Como que terminás estando atado a algo que está más allá de tus propias capacidades. Y comenzar a pensar en marcos intersubjetivos, ¿sí? Conectando que lo que es objeto se puede volver sujeto, como que ya no queda tan definido que el ser humano es el sujeto para todo. Podemos convertirnos en objeto de otros seres. Como que aparecen diversas modalidades de subjetividad, ¿sí? Pero ahí deja el tema abierto y termina la unidad y no indaga mucho más. Luego, de esto tengan los 4 ejemplos. ¿Cuál es el impulso que para Marx, por ejemplo, dice, no es que vos decís quiero esto porque lo necesitas, la misma sociedad te crea las necesidades. Claro, como que vos decís, ay sí, es lo que yo quiero un iPhone. No es lo que vos querés, es lo que el mismo contexto te va llevando. Eso. En Darwin el hombre es una simple evolución, no es que sos el centro de todo. En Freud lo del inconsciente que decíamos, y en Nietzsche los valores, esto de que Nietzsche es un peleador de los valores, en definitiva es la venganza o la pelea del otro, no esto, por eso aquello. ¿Sí? Siempre el hecho de que haya un otro para definirme yo. Bien, preguntas del módulo 2. Vamos a acelerar porque 6:20 son. Ah, la mierda, a las 7 tengo que... Una pregunta. Sí. ¿Dependiendo del aula va cambiando el módulo? Yo pensé que íbamos a ver todos los módulos. Es que yo también pensé lo mismo, pero me se ve. Vamos más rápido al módulo 3. Igual el 2 es muy largo. El 2 es largo también, por eso. Acá recién terminamos el 2, chicos. En 15 minutos hacemos 3 y 4. El 5 lo vieron esta semana. ¿Cuándo? Ah, los que no cursan ahora no. En la 120 hoy doy las 5, chicos. Bueno. La 3 es más fácil. La época antigua, la época medieval, moderna, contemporánea. Y acá estamos en antropología, el estudio, la mirada del hombre, del ser humano, ¿no? Bueno, características de la antigüedad. ¿Cómo veía Aristóteles sobre todo al ser humano acá? Dividía. Para ser un ser vivo, ¿qué tengo que tener? Bueno, pero lo que nos genera vida, ¿qué es lo propio que da vida a un cuerpo? El alma. ¿Sí? Por Platón más todavía se centraba todo en el alma, era un principio separado del cuerpo, como algo que persiste en el tiempo, que no muere y se va reencarnando. Aristóteles, cuerpo y alma van a ser una unidad sustancial. Alma igual vida y alma más un cuerpo, ¿sí? Porque si es solo un alma será un fantasma, si es un alma unido a un cuerpo ahí decimos hay un ser humano. Pero lo que le da vida a ese cuerpo es que tenga un alma. Entonces está el alma vegetativa, porque también tienen vida las plantas, sensitiva y ¿cuál más? Intelectual. Bien, intelectiva, intelectual. Si quieren seguir con el IVA, ponemos intelectiva. El ser humano tiene todas, ¿sí? Van como sumándose. Acá están solo las plantas, los animales, el ser humano. Y unas van suponiendo a las otras. Son como grados de vida que van siendo una jerarquía superior porque tienen más capacidades, no porque sean mejor o peor. No es que el ser humano es mejor que la planta, sino que tiene más capacidades, ¿sí? Además de lo vegetativo, tiene lo sensitivo y la razón. Nada más. Después si la usa mal puede ser peor que las plantas. Bien.
Dentro de la intelectiva, acá está el ser humano. Para Aristóteles hay 3 grados también. Esclavos, como 3 grados de intelectualidad, de capacidad intelectual. Y acá es donde vienen las grandes diferencias de mujeres-varones. El esclavo, condición natural. Para Aristóteles, naciste esclavo, morís esclavo. No es, acá no había mirada de sublimación. Quiero ser hombre libre. No. Las mujeres nacieron mujeres, capacidad de deliberar, digamos, de tomar decisiones en este sentido. El esclavo, obedecer. Y acá es el que podía deliberar las cuestiones de la polis. Por eso solo los varones eran ciudadanos. Porque intelectualmente un esclavo no podía porque no tenía la capacidad intelectual de deliberar. ¿Sí? Desde esta mirada bastante fuerte para ya nuestra época, ¿no? Y cuando hablaba de justicia, la justicia no era comparado la mujer con el varón, porque eran de distinta realidad, ¿sí? Sí, Aristóteles tiene todo así muy en estructura, digamos, así, 3 grados de vida, 3 de la intelectiva. ¿Y cuál es la finalidad de este ser humano? Todos viven en la polis, ¿no? Obviamente. ¿Qué buscan? ¿Qué buscan ustedes al final de su vida? El bien supremo, la felicidad, más fácil. ¿Con qué nombre la llama cuando uno tiende a la felicidad como final, como objetivo? Una palabra difícil. Eudaimonía, esa palabra rara. ¿Sí? Todo lo que hace este ser humano tiene esa tendencia a buscar ser feliz. Y para Aristóteles, ¿cuándo es feliz el ser humano? Bien. Desarrolla al máximo todas sus capacidades como esclavo, como mujer, como varón, dentro de la polis. Claro, es la tendencia a buscar la felicidad, al ser feliz. Eudaimonía. Solo es feliz cuando puede relacionarse con otros y desarrollar todas sus capacidades. ¿Sí? Si este tiene capacidad de deliberar y no delibera, no está desarrollando al máximo sus capacidades. Y siempre dentro del equilibrio. Acuérdense que los griegos siempre la moderación, el equilibrio. Y el náufrago no podría ser feliz, tiene que crear a otro ser, ¿no? Wilson es como la identidad de que tengo que estar con un otro. Para Aristóteles, necesariamente somos seres sociales y no podemos ser felices aislados de los demás. Bueno, en lo medieval, acá suponemos ya cristiandad, ¿no? Acá se van suponiendo. Los medievales ya saben Aristóteles, ¿no? Y se basan en muchas cosas de él. ¿En dónde pone San Agustín la felicidad? Tal cual. Es como el mismo desarrollo, ¿no? De todas las capacidades que tengo, desarrollarlas, pero siempre buscando cumplir con ese deseo, esa voluntad de Dios. Venir de Dios y volver a Él. Esa es la felicidad. Y a San Agustín le preocupaba por qué existía el mal en el mundo. ¿De dónde nace el mal para San Agustín? Bien. De seguir las pasiones. ¿Cómo llegamos al pecado? Por el... puse mal ahí. El mal uso de la libertad. Al poder elegir, elegimos algo que creíamos que podía ser bueno porque podés ser como Dios, vas a poder esto, lo otro. Entonces, bueno, es una tentación importante porque quiero eso tal vez. Entonces,
el mal uso de la libertad generó ese mal moral. El pecado es el mal moral. ¿Sí? Por inclinarse por esa ciudad, ¿no? Esa ciudad terrena, esa ciudad de los hombres, cuando habla de las dos ciudades. Profe, Sí. el mal uso del libre albedrío, ¿estaba directamente condicionado por el pecado o Al revés. necesariamente tenía que estar presente? No, al tener la opción, se eligió algo que hizo que termine cayendo en ese pecado. Ah, ok. Es primero la libertad y después el pecado. Bien, porque si no Dios lo hubiese creado con el pecado, y si Dios es pura bondad no podría crear algo malo. Entonces, eso que era bueno se equivoca porque elige una posibilidad que no es la mejor para él. Entonces el pecado vendría a ser el mal uso del libre albedrío. Claro, cuando vos elegís algo con apariencia de bien, pero que termina siendo un mal. Y después habla de una limitación, esta es la limitación moral, ¿no? Del mal moral. Y después habla de una limitación natural, ¿sí? Somos seres finitos, no somos dioses. Entonces, también tenemos limitaciones desde la propia naturaleza. Ven que ahí habla del libre albedrío, la doble limitación. Esta limitación natural es la que se llama ontológica. Onto viene de ente, del ser, de lo que es. ¿Sí? Como ser humano tengo estos límites. No puedo ser un transformer, no, o sea, no puedo irme más allá de esos límites que me da ontológicamente mi condición humana. Bueno, y el que está llamado justamente acá, ¿no? A volver a ese Dios. Un poco ese es el resumen de San Agustín. En el caso de la modernidad, me voy yendo, me va a faltar pizarrón. Nos Ahora borra. que borro contemporáneo. Sí. Después contemporáneo lo ponemos más chiquito. En el caso de la modernidad, el modelo que va a usar es Kant. Esta modernidad es la misma de la que acabamos de hablar de la ciencia moderna. Es ese hombre, el científico, el que hace todo lo que veníamos diciendo recién, ese mismo ser humano. Plantea en el siglo de las luces, ¿qué siglo? El siglo XVIII, las luces, la luz se refiere a la razón, ¿no? Se me prendió la lamparita, como la idea, lo que sale de la inteligencia. Y que va a intentar que esta razón sea la que, vieron que era el hombre como sujeto y centro de todo, que domina el mundo máquina, ese hombre que controla todo, va a reivindicar esta autonomía y libertad del hombre. Que para él, del medioevo, ¿no? Con la figura de Dios y demás, siempre había alguien que estaba por encima del ser humano. Entonces acá va como a sacarse esas, digamos, esas muletas, dice, esos tutores, para empezar a pensar por uno mismo, autonomía y libremente. ¿Sí? Acá habla de una frase, estamos también en la Revolución Francesa. Este siglo está súper cargado de cosas. Sapere aude, atrévete a pensar por ti mismo, piensa por ti mismo, ¿sí? El lema de los ilustrados de este siglo XVIII. ¿Qué sería esto? Salir de la minoría de edad, usa estas expresiones. No es una cuestión cronológica, sino la minoría de edad como algo simbólico. El ser menor de edad implica que vos dependés de alguien. ¿Sí? Esa dependencia en el pensamiento, sobre todo, es lo que va a cuestionar Kant. Por eso hay que pensar por uno mismo, ser más autónomo, más libre, salir de esa comodidad o pereza o lo que sea y pensar por uno mismo. Bueno,
Bueno, acá aparece el liberalismo político, el liberalismo económico, es como que se traslada a toda la vida social. El siglo XVIII no es solo intelectual o filosófico, por eso después se ve reflejado en una revolución francesa, ¿no? Es todo que culturalmente, como Francia, epicentro de este caos, digamos, que se va a desparramar y todos van a empezar a tener esta tendencia. Ven que dice que la ilustración es salir de la autoculpable minoría de edad, porque siendo adulto actúo como niño, ¿sí? Por eso es autoculpable, ¿no? Porque el niño, no puede el niño, ¿sí? Y acá tienen a Locke, Adam Smith. En esto son como referencias a los otros ámbitos sociales, ¿sí? Que hacen referencia a que se despierta esta autonomía, esta libertad. Y en respuesta a este siglo de las luces, dentro del mismo siglo XVIII al final, va a venir el romanticismo. Justamente va a tratar de reivindicar a este ser humano integral, un todo, ¿sí? No es solo razón, es también afecto, sentimientos, cuerpo, todo lo que había dejado como desplazado el iluminismo. El romanticismo va a buscar integrar a ese hombre con todo, no va a decir ahora la razón no sirve para nada, pero va a tener que buscar ese equilibrio. Humano íntegro, dice. Sí, un humano integral puse, ¿no? Donde tenga todos esos aspectos reunidos, como volver a encontrarse con su ser que se había aislado un poco al poner la razón por encima de todo. Y el arte como la salida, ¿no? Esta época también es de mucha expresión artística, como esa manera de expresar la integridad del hombre, ¿sí? Que es inteligencia, que es sentimientos, que es libertad, que es cuerpo, ¿sí? El arte en todas sus manifestaciones. Y este es un movimiento, el de la ilustración, que critica lo que venía antes, y este es un movimiento que critica el anterior. Por eso es como que se van respondiendo a sí mismos y viene uno nuevo. Y a este romanticismo, estoy acelerando porque no vamos a llegar, Nietzsche, que primero toma parte de ese romanticismo, le copan algunas ideas, pero ya cuando el romanticismo también considera la parte de la fe de ese ser humano dentro de lo integral, para Nietzsche ya ese plano de la fe no entra, él no pone la vida en alguna situación de religiosidad o de vida después de la muerte. Nietzsche, más que existan los dioses o que existan las verdades absolutas, busca destruirlas para que cada uno cree sus propios valores, ¿sí? Entonces, ¿cómo se llaman los tipos de hombre para Nietzsche? Bien, noble y esclavo, o bueno, amo. ¿Qué fuerzas son las que están atravesando más al hombre noble? Él habla de dos tipos de fuerzas que atraviesan todo y al hombre también. Bien, activas, reactivas. Porque unas, ¿sí? Las que son esclavas, entre comillas, no socialmente, son una respuesta a la acción de un otro. No es que lo que yo por mí mismo estoy decidiendo, sino que, bueno, hagamos lo que la mayoría quiere. O sea, esa renuncia a algo que yo quisiera en pos de un otro. Para Nietzsche hay más vitalidad, hay más despliegue de potencialidades en las fuerzas activas, cuando hago lo que yo mismo determino que quiero hacer, ¿sí? Estos espíritus de renuncia son los que llevan al nihilismo, a la nada misma, a negarme de tal manera que ya ni soy, ¿sí? Por eso acá habla del ideal sacerdotal, el ideal ascético, como modelos de renuncia. Bueno, renuncio a mí, a tener familia, ¿no? Porque soy sacerdote por amor a Dios. O sea,
Eso es lo que para Nietzsche es contraproducente al ser humano. El ideal ascético era No es exacto al sacerdotal, porque el ideal ascético eran esas personas que se iban a vivir alejados de todo, que renunciaban a su vida cotidiana. Ermitaños, claro. Que algunos sacerdotes o monjes y demás usaban también esa vida ascética. Pero había ascéticos que no eran directamente sacerdotes o religiosos. Sí, está en el manual. Fíjense porque todo lo que se toma está en el manual escrito, no hay nada que esté fuera. Y estoy tratando de ir a los puntos que aparecen acá. Bien, esto es lo principal de Nietzsche, los tipos de fuerza con los tipos de hombre. ¿Sí? Yo no me tengo que ir. Y en la metodología, lo de la genealogía es importante. Hasta luego. La genealogía como el método que usa para ver quién estableció que ese valor era un valor, ¿no? Como diciendo, somos creadores de valores. Bueno, alguien creó estos valores y hace ese proceso genealógico. Como cuando uno hace el árbol genealógico, bueno, yo estoy acá, ¿de dónde vengo? Bueno, esto, ¿sí? Como todo lo que fue influyendo para que yo hoy tenga ciertos valores. Todo es voluntad de poder, todo puede ser algo, esto de lo mismo que veíamos antes del cíclico. No, es como un método que él aplica para buscar el origen o el fundamento, que no es un origen cronológico, de buscar una fecha exacta, sino de esa fuerza que creó esos valores que vos tenés incorporados como tales, que no los elegiste vos, los fuiste como recibiendo por herencia, digamos. Él dice que eso es el cristianismo, ¿no? Y ahí es donde él pelea tanto con lo religioso, porque él ve que la iglesia es, también la iglesia protestante, ¿no? Cualquier tipo de cristianismo, es el que instala este tipo de valores, ¿sí? Como maestro o fuerza de valor. Dale. Mayoría de edad y minoría de edad. Simbólico, porque dependés de las ideas de un otro o porque pensás por vos mismo. Si estás como referencia a esto de que no dependés del otro cuando estás en la mayoría de edad, que te bajás por vos mismo, te vas resolviendo. Bueno, intelectualmente, salir de ese menor de edad es pensar por vos mismo. Bien, Nietzsche entonces Dios ha muerto porque Dios es ese valor absoluto que me aplasta, que no me deja elegir a mí, sino que me impone o me traslada los valores. Y Nietzsche ya acá está, esto ya es contemporáneo, ¿no? Ya estamos en el siglo XIX acá. Ya empieza la época contemporánea, Nietzsche está ahí en el medio, hasta el siglo XXI actualmente. El existencialismo de Sartre. El hombre es angustia porque el hombre tiene que decidir qué es. Empieza por no ser nada. Después de Nietzsche viene existencialismo. Primero existo y después elijo el ser, lo que yo quiero ser. Esto es lo mismo que acabamos de explicar de Hegel, de que voy construyendo mi esencia. Ya el mismo nombre, existencialismo, dice, primero soy algo que existo, algo que está ahí, ¿no? Y a partir de esa existencia voy eligiendo, mis acciones van determinando lo que yo soy. Y esto es lo que genera angustia, porque no es que tengo que elegir un gusto de helado, tengo que elegir lo que soy. Si me equivoco soy el único responsable, ¿no? Es esa carga que genera ser el único responsable de tu propio ser. Y en la libertad como algo que te ata, ¿no? Porque después aparece la frase, el hombre está condenado a ser libre, porque tengo que elegir ese ser, no puedo no elegir, ya es elegir, digamos. Entonces, eso que es tan amplio de que soy tan libre se vuelve una condena, porque no puedo dejar de elegir algo, ¿sí? Entonces, por eso el existencialista es más melancólico, más reflexivo, ¿no? Esto también surge tras guerras mundiales, ya el siglo XX empieza a tener toda esa problemática.
y fin de la unidad 3. Bueno, esta también es medio larga. Tenemos que acelerar un poco. ¿Preguntas específicas de la unidad 4 y 5 para ir directo al grano con alguna cosa? Como fue la de la semana del carnaval y todo. Ay, ¿cómo no me dijeron eso al principio y empezábamos por la 4? Bueno, vamos. Yo tengo más con las 4 y 5 que... Uy, Yo con las 5. ¿La 5? Vamos con la 5 primero. La 4 es los primeros 3 autores comparados entre ellos, estado de naturaleza, lo que dice, bueno, listo, esto es insostenible, hay que hacer una sociedad, hay un impacto, ¿verdad? Y una propuesta. Los primeros 3 manejan esa estructura. Y Marx después critica todo eso. Dice, no hay que constituir un Estado, hay que destruirlo. El estado de naturaleza no es individual, es abstracto, es grupal. Leyéndolo no es tan complejo. Unidad 5, ética. Acá la antigüedad, Aristóteles. Todos los griegos se basaban en este equilibrio. Tanto Aristóteles como Platón. Habla más de Platón que de Aristóteles acá. El intelectualismo ético. Sí, lo ético es lo que se ve como correcto o incorrecto hacer, pero son las ideas éticas. Para Platón, la ética tiene una referencia intelectual. ¿Se acuerdan? El mundo de las ideas. Existe la idea de bien. Entonces está como determinado qué es lo bueno ya de antemano. Si yo conozco intelectualmente la idea de bien, necesariamente voy a hacer ese bien. Como que no hay posibilidades de que sabiendo qué es lo bueno no hacerlo para Platón. Dice, el que hace el mal es por ignorancia. La idea que sería muy ejemplo como el concepto. Sí, es como el concepto, algo abstracto obviamente, que define la esencia de algo. Es como una caja similar a una bolsa o... No, es como decir, mira, esto me parece bello. ¿Por qué? Porque lo refiero a una idea abstracta de qué es la belleza que existe en ese mundo ideal. Entonces cuando yo veo esto y es semejante a esa idea, digo, esto es bello también. ¿Sí? Pero la idea de belleza es esa única, que es abstracta, que es un concepto. Lo mismo pasa acá, existe la idea de bien. Entonces, conociendo esa idea, yo lo que haga va a ser algo que refleje esa misma idea. Si yo hago lo contrario a esa idea, es mal. O sea, es lo que yo entiendo por el concepto. Sí, no es tan subjetivo, ¿eh? Para Platón es una definición universal establecida. No es que para vos es lo bueno, para ella lo bueno, sino que es una definición de todo lo que existe en este mundo sensible, de las cosas como el bien hasta del borrador. Existe la idea, el borrador ideal, y después vos ves muchos borradores en este mundo. Pero la idea es el borrador. Pero la idea de el borrador. La idea del borrador, la esencia de lo que compone el borrador. Claro, que lo hace ser borrador y no otra cosa es la esencia. Si ya no tiene las cosas elementales para ser borrador, va a ser otra cosa. Como el objeto. Claro, de esa forma definís al objeto, por la esencia. Si yo defino esto por el color, esto es negro, no es la esencial. Sí. No sé, no entendí muy bien lo de bueno y lo malo. Para Platón, lo bueno y lo malo era objetivo. Claro, ya existe una idea de bien. El bien es algo intelectual que está en el mundo de las ideas. Entonces, si yo conozco la idea bien, con mayúscula, mis acciones van a ir reflejándose con esa idea. Voy a tratar de obrar según esa idea de bien. Entonces, para él, lo bueno y lo malo llegan a algo objetivo. Tipo, había un concepto, una idea Ya establecida, ya hay un punto de referencia, digamos. Para decir esto es bueno o esto es malo. Claro, si vos actuás mal es porque ignorás, no conocés la idea de bien. ¿Sí? Es una falta de conocimiento, por eso lo lleva todo a lo intelectual. Como que vos obrás de esa manera según lo que vos sabés. ¿Sí? Vieron que muchas veces hiciste, yo no sabía. Bueno, a veces no sabemos por pereza, porque no nos conviene.
Pero en este caso, para Platón, obviamente que cada vez que sabes más es mejor. Entonces, es una dificultad que hay alguna limitación por la cual no conoces la idea, por eso no está sobrando bien. En base, la ética, un poco en la base es objetivizar lo bueno y lo malo, ¿no? Y sí, acá estaría ya objetivizado. Claro. Porque el mundo de las ideas es como que ya te da todo el parámetro de realidad. Es la bajada. Parte de esa idea. Claro, y todo lo que ves acá refleja la idea. Bien, entonces, tanto Aristóteles como Platón, el equilibrio, ¿sí? También el equilibrio de cuerpo y alma. Los placeres del cuerpo no va a decir que son malos, pero tienen que ser moderados, ¿sí? Tienen que ser saludables, ¿no? Dice así, características. ¿Sí? El alcohol en sí mismo no es malo, pero el exceso de alcohol, y si vos te emborrachás y haces tal cosa, ahí ya para Platón está mal. Claro, es como las pasiones no controladas, ahí no hubo equilibrio. No, para ahí estamos así. De Aristóteles hace hincapié, bueno, en el tema del justo medio y la virtud. El equilibrio acá usa la expresión justo medio, es igual a una vida virtuosa o virtud. Ni el exceso ni el defecto, el medio, eso es el bien para Aristóteles. Porque voy a decir, la acción es buena, fui solidario, le fui a llevar un montón de cosas al comedor, le llevé comida, no le di de comer a mis hijos. Y no, estaba como que era el acto bueno, pero en exceso el bien, estoy descuidando otra cosa y termina siendo mal. Entonces, todo va a la virtud. Que sea virtuoso es que está en el punto medio. La virtud que regula eso es la prudencia. La prudencia es la que hace que actuemos en este punto. Acá habría exceso y acá habría defecto. Falta de esa acción o demasiado de esa acción. La prudencia es actuar acá. El punto medio, el justo medio. En estos puntos acá no hay virtud. Acá sí. Y la prudencia es esa reguladora de todas las acciones. ¿Sí? Puedo ser prudente en el estudio, prudente cuando salgo a la calle, prudente. Se aplica a todas las acciones. Y habla de virtudes intelectuales y de virtudes morales. Algunas son del pensamiento y otras son de la práctica. ¿Sí? Intelectuales y morales. Dos tipos de virtudes, las intelectuales, bueno, y las éticas se refiere más a las morales o a las prácticas. Esta es la principal de las prácticas, la prudencia. Y la sabiduría es como la principal virtud intelectual. Porque para el antiguo saber es un acto virtuoso, es como que ellos buscan ese saber. ¿Sí? No es que, bueno, es aburrido, es pesado. Y la diferencia entre ellos, porque la mayoría de los griegos medio que vivían así, ¿no? El justo medio, esto del equilibrio va para todos. La gran diferencia entre ellos es que acá, a sabiendas del bien, el ser humano a veces elige el mal. Acá en Aristóteles no es sinónimo que conocer el bien es sinónimo de hacer el bien, cosa que para Platón sí. Acá esto se aprende la virtud, ¿no? Y si uno elige si lo hace o no lo hace. Claro, la prudencia va a ser ese ente regulador, digamos. Y ambas son éticas que aspiran a ¿qué? Bien, eudaimonía, buscan la felicidad a través de estas opciones éticas. ¿Sí? Siendo prudente, yo estoy buscando ser feliz conmigo mismo. Y lo bueno de esta unidad es que habla de la antigüedad y de la Edad Media, y ahí se termina lo que tienen que estudiar. La edad contemporánea de ética no entra. Si era de lo que más preguntas tenían, se están sintiendo re eudaimónicos. No,
Todo lo que es ética contemporánea, el apartado 4 de esta unidad no entra. No entra nada. No. Nada de nada. Ética contemporánea no es parte del contenido a estudiar. Pero en Spinoza y Kant. Sí. Hasta ahí, hasta Kant y Spinoza. Vamos con esos dos y nos vamos, menos 10. Algo totalmente diferente a los griegos, modernidad acá. No, profe. Ya. Es el mismo hombre del que veníamos hablando antes, el moderno. Kant en realidad viene en el siglo XVIII y Spinoza es anterior. Hasta luego. Aunque en el orden del libro primero está Kant y después está Spinoza, ¿ven? Spinoza es del siglo anterior, XVII, no me quería equivocar. ¿Qué pasó? Lo que propone Spinoza es una ética de los afectos. Nada que ver a ese hombre de la ciencia, de lo exacto, de la razón. Entonces, Spinoza era una especie de adelantado para su tiempo, fue callado, no le dieron mucha bolilla. Es Nietzsche el que toma muchas cosas de Spinoza. Pero el que tuvo más lugar fue Kant porque estaba más acorde con ese modelo de razón y de todo. Acá hay una ética del deber. ¿Quién me manda lo que tengo que hacer? La razón. Para él, la ética nace de uno mismo, por eso no es algo que me viene de afuera. No es que viene otro y me dice, tenés que hacer esto. Hay un imperativo categórico, una orden, un mandato, así le llama a ese mandato de la razón, que ya traemos como si tuviésemos el chip de qué es lo que tenemos que hacer, como que hay verdades de lo que deberíamos hacer dadas por esa razón y que son universales. A eso le llama imperativo categórico, algo que todos tienen que hacer bajo cualquier circunstancia y que se puede aplicar a todos los tiempos. Si es una normativa o algo que se hace, bueno, porque estamos acá y es algo entre nosotros, no es esa ley moral universal, ¿sí? Entonces, la razón, como todos tenemos la capacidad racional, es una ley universal. Y lo que elegimos hacer entre un grupo y nos ponemos de acuerdo y lo cumplimos nosotros y el otro no tiene por qué hacerlo, les dice reglas, ¿no? ¿Cómo dice? Exactamente. Reglas prácticas, bueno, una cosa así dice. ¿Dónde estás? Bueno, lo que es universal es el imperativo categórico. No encuentro ahora donde dice exactamente, pero cuando dice como nos ponemos unas reglas de determinadas personas, eso es particular, momentáneo, no es una ley universal. Eso no es el imperativo categórico. Entonces el mundo de alguna manera se va a regir por esas leyes universales que vienen desde adentro. Por eso dice que es una obligación moral y es a priori, esa palabrita. A priori significa antes de algo, antes de la experiencia en este caso. Esta ley, este imperativo es a priori, no lo tuve que aprender, viene conmigo. En cambio, las reglas o leyes prácticas, creo que le dice así. Las leyes prácticas tuvimos que tener una experiencia y darnos cuenta, bueno, no, nos vamos a matar entre todos, pongamos ciertas leyes para convivir entre nosotros. Entonces, las leyes prácticas son a posteriori, el imperativo categórico es a priori. ¿Sí? Y en el caso de Spinoza, los afectos es que el bien y el mal depende de cómo me afecta. Es como muy emocional.
subjetivo, nada que ver a lo que como se pensaba en ese tiempo. Por eso tuvo más chance la propuesta de Kant que la de Spinoza. Si me genera alegría, si me potencia, ¿no? Por eso digo que se parece mucho a Nietzsche, porque Nietzsche le saca a él en realidad porque es anterior. Si me da alegría, si amplía cada vez más mis posibilidades, si me hace sentir mejor, eso es lo bueno para mí. Y no existe, bueno, lo más o menos, ¿es bueno o es malo? Si me genera tristeza, es malo. Esto conmigo mismo, ¿no? Cuando yo me voy potenciando más o menos. Ahí vamos a ver, no tiene que atentar contra uno mismo, lo mismo en la relación con el otro. ¿Cuál es el límite? No de potenciar la vida. Si yo estoy declinando mis posibilidades porque ese consumo excesivo de alcohol, de droga, de lo que sea, me va quitando días de vida, no es algo que me potencie. Entonces, acá, lo que me da alegría es lo que más me potencia. Todo lo que me dé potencia ¿sí? Acá cualquier tipo de consumo individual y cualquier relación con otro, porque dice Spinoza que hay una ética de las relaciones. Si yo me relaciono con gente que más me potencia, que me da más vitalidad, voy a estar mejor, me zarpé mal. ¿Quieres que siga yo? Es que termino con esto y voy al otro. Ah, listo. Grande. Sí, son las Tomate 7. un tiempito igual, yo la paso a pensar por el negocio y tengo un tiempito para... Dale, porque no llegué a mucho. No, Bueno, y entonces acá, ética de las relaciones. Relación con otros. ¿Cómo voy a elegir mis relaciones? Me voy a relacionar con los que me potencien más, con los que me den alegría. Si yo me acerco a gente que me dice, no servís para nada, sos un inútil, ¿no? Esto es una relación tóxica, lo que me dé potencia. A veces es difícil darse cuenta, bueno, podríamos hacer toda una reflexión. Pero Spinoza no estaba tan alejado de nuestro tiempo, porque nosotros ya no somos tan del deber ser. Hay generaciones anteriores a nosotros que eran más del deber ser y se privaban quizás de cosas, no, porque el deber ser me manda esto, pero a mí me gustaría y no lo hago. Acá Spinoza ya era un adelantado de esto de potenciar la vida y de sentirte mejor con vos mismo. Hasta luego. ¿Se entendió la unidad 5? ¿No hay ninguna pregunta? Ya, para que me venga a buscar el jefe porque me salgo.